equivocados, usted lo puede ayudar. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén. Bueno, Amén. es importante ver que, como ya se ha descrito, el alcohol trabaja especialmente, hablamos del alcohol etílico, en nuestra digestión, ya que este origina diversas alteraciones en el organismo humano. No pocas, diversas alteraciones en el organismo humano, tanto en el aspecto orgánico como en el aspecto psicológico. Ojo, hermano, no solamente el sistema orgánico, sino también destruye nuestro sistema mental y nervioso, todo el aspecto psicológico. ¿Cuántas familias caen en desgracia por no saber controlar ese mal hábito de ingerir alcohol? Pero también nosotros, analizando, debemos comprender que se asocia con diversos grados de malnutrición. Si aparte de consumir alcohol, la persona no tiene una buena nutrición, ¿qué es lo que va a conseguir? Un daño en su cuerpo, un daño en su mente, un daño en diferentes órganos de su vida, de su capital humano, de ese templo que Dios le ha dado a usted, un préstamo, porque allí el Señor quiere hacer morar su Espíritu Santo. ¿Cómo puede hacerlo? Puede presentarse obesidad, puede presentarse enfermedades digestivas y cuántos otros síntomas y signos que puede acarrear su cuerpo como daño. Tenemos daños neurológicos, daños cardiológicos, que no es sencillo entonces el problema alcohólico. Ustedes, todos, debemos tener muy claro eso. Y como ya les he mencionado, no solamente es alcohólico aquel que va y se toma un vaso de alcohol, usted lo puede preparar. Y por eso debemos tener un asunto claro y firme sobre este tema que estamos presentando. Entonces, el consumo habitual de bebidas alcohólicas, puede provocar alteraciones en casi todo el organismo del cuerpo humano, en casi todo el organismo del cuerpo humano. Entonces, es de ponerle cuidado. ¿Por qué? Porque la cantidad de alcohol que ingiere diariamente puede considerarse inocua y a veces esta oscila entre el 10 y el 20% del total calórico. Mire, tan pequeña, de todo el alimento ingerido, solamente que tenga el 10 o el 20% del total de kilocalorías que su cuerpo necesita, este va prolongando, acumulándose y le va a dar como resultado estas patologías que hemos presentado. Entonces, si lo expresamos de otra forma, hasta el 0.6 gramos por kilogramos de la persona, es decir, o 0.5 en la mujer, o sea, en el hombre 0.6 gramos por kilocaloría o por los kilogramos que tiene la persona. Entonces, en la mujer el 0.5 gramos ya es suficiente para ir acumulándose y destrozando órganos del aparato digestivo de entrada y luego órganos como el sistema nervioso, el sistema musculatorio, como también el sistema circulatorio. Existen, no obstante, ciertas variaciones individuales. Se dice que 0.6 gramos por kilogramos
de peso en el hombre y 0,5 gramos por kilogramos de peso en la mujer, pero a veces hay variaciones. No nos olvidemos que hay mujeres que son más resistentes. De hecho, he escuchado a hombres que dicen, no, es que esta mujer es dura para tomar, cualquier licor no la tumba. Entonces, hay variaciones. De hecho, hay mucha variación. Pero su consumo habitual siempre está por encima de las cantidades que pueden originar trastornos nutritivos. Pueden provocar o presentar, originar trastornos digestivos, alteraciones en uno o en otro o varios órganos de dependencia. Esta es la última con la cual debemos tener en cuenta, porque de acuerdo a ello, las circunstancias verdaderas son drogodependencia. Son drogodependencia. Por ejemplo, usted consume una gaseosa con un pan, usted está provocando alcohol. Una gaseosa con un pan, usted está provocando alcohol, fabricando alcohol en su aparato digestivo. Y lo ve como inocuo, lo ve como inofensivo. Y hay que poner en cuenta este asunto, porque hay muchas personas que en las tardes, en media tarde, se compran una gaseosa y se consumen con una empanada, con un pan, y esto ya es un alcohol en su cuerpo. Usted lo fabrica. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta por qué es de acuerdo a lo que ingerimos. Y esto corresponde a su estudio. O sea, es necesario que usted lo estudie. Como ya les he mencionado, el tomate con el limón, usted provoca alcohol. Entonces, hay que cuidar lo que comemos. El frijol con el verde o plátano, con la papa, usted provoca alcohol. Y no sabe por qué su cuerpo se va deteriorando por estas malas combinaciones. ¿Qué quiere de su vida? ¿Quiere que se esté agotando ese capital humano? ¿Quiere que sus órganos se vayan deteriorando? Vayamos poniendo asunto, porque después de haber ingerido, usted ya no puede coger y botarlo, porque ya comenzaría usted a provocar un vómito, un regurgitamiento que no es saludable para su salud, solo por complacer el paladar. Entonces, vamos a pasar directamente al tracto digestivo superior, ya que el alcoholismo puede provocar un aumento, ojo con esto, el alcoholismo puede provocar un aumento de las glándulas salivales. Y a veces creemos que es parasitosis. Escupe, se escupe, se escupe, pero ¿quién está haciendo que trabaje más las glándulas salivales? El alcohol que está en su sangre. ¿O acaso ustedes no han visto cómo el borracho, como decimos vulgarmente, comienza a escupir y a escupir y a escupir? Eso es el problema. Porque en el tracto digestivo superior, ¿cuáles son las glándulas que se atrofian principalmente? ¿Cuáles son las que se alteran? Las glándulas salivales, las parótidas. Estas son las glándulas que sufren esos trastornos en la secreción. Y luego tenemos el conducto que sigue, que es el esófago. Este le puede dañar porque puede ocasionar una tendencia a las lesiones por reflujo gástrico, por un reflujo ácido. Claro, dice, yo soy hermanito, yo no tomo licor,
pero usted lo está fabricando. Y no sabe por qué se presentan reflujos. A veces nos hacemos una endoscopía, nos tomamos una imagen, un eco, para ver si es que hay una hernia hiatal, la endoscopía para ver si hay llagas, si hay úlceras. Pero ¿qué nos da como resultado? No hay nada. ¿Y qué lo está ocasionando? Ese reflujo que le daña el esófago. El alcohol que usted está fabricando cada día. El alcohol que usted está fabricando cada día. Hermano, debemos tener mente lúcida. Debemos tener un cuerpo sano. Y para ello es que tenemos que estudiar qué es compatible con qué. No ingerir simplemente porque al paladar le cayó bien y me gustó y se siente sabroso. No, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto que usted está sintiendo es porque hay un control que se llama cardia. El alcohol disminuye ese control del tono de la cardia. Y ya el esfínter no está haciendo su control. Y como el tono muscular se ha perdido, comienza el reflujo. ¿Quién lo ocasionó? El alcohol. Esta lesión genera una predisposición a que tengamos úlceras esofágicas. Y de hecho, muchos alcohólicos tienen o sufren de úlcera esofágica y pueden terminar hasta con cáncer en el esófago, pero siempre comienza con una úlcera esofágica. Pero dejar de tomar, dejar de consumir lo que nos ocasiona enfermedades, no, a mí me encanta. Los pasteles con gaseosas, el cuáquer o colada o atolita, como le llaman allí en Guatemala, con pan, con las tortas. Hermanos, cada día aprendemos cómo es que el pueblo está enfermándose. Y tenemos que educarlo, tenemos que guiarlo, porque podemos tener muy buenas fórmulas para ayudar, pero eliminemos de raíz el problema. Esta es la causa y tú tienes que dejarlo. Me recuerdo de un pastor que tiene una muy buena melodía y este pastor sufría de acidez, de reflujo. Y le dijo un hermano, deje de comer manzana después del almuerzo. Y hay gente que la manzana ni siquiera la pelan, sabiendo que la manzana tiene una película que mucho más allá de hacerle daño a su célula, le intoxica la sangre. Porque la manzana se seca, pero no se pudre. ¿Por qué? Se ha puesto a averiguar por qué. Porque la manzana tiene una especie de barniz. Se lo fumigan y ese queda barnizado, brillosa para la exportación. Pero usted debe comérsela con cáscara. No se mete el cuento de que en la cáscara de la manzana está la fibra, hermano. Eso también le hace daño a su cuerpo. Entonces, cuando usted no controla lo que come o el alcohol que ingiere, daña el esfínter, ese cardia que tiene usted, y ese músculo pierde su tonacidad y comienza a ascender ese jugo o ese alimento que ingirió, ese jugo gástrico que está en su estómago. Entonces, esto es lo que va a generar ese reflujo, esa acidez que le destruye las paredes, porque el epitelio que recubre el esófago
no está hecho para resistir ese ácido, hermano. Por eso usted siente que le quema. Porque una cosa es la pared del estómago que está fabricada, elaborada, construida por el arquitecto celestial para que proteja ese órgano. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, hay que ver que la inflamación continua o crónica del esófago nos trae esofagitis, estenosis esofágica, úlcera esofágica y hasta cáncer en el esófago. Y la probabilidad del cáncer no está lejos. No está lejos. Solo depende del cuidado que usted le dé. Aquí, el único culpable es uno mismo. Yo soy el culpable. Yo, porque no cuido este templo del Espíritu Santo. Usted lo quiere hacer así, depende de usted. Usted no quiere cuidar su comida, tener un control, tener un análisis de lo que come. Ya quede en usted. No le puede decir a Dios, Señor, a mí nadie me instruyó sobre esto. Vamos pasando y descendamos un poquito. ¿Qué órgano sigue después del esófago? El estómago. Entonces, el consumo ocasional de las bebidas alcohólicas va a aumentar la secreción ácida del estómago. Ojo, el consumo ocasional, no dice, yo tomo de repente, solo una vez por semana. Yo esta comida la como de repente. Ojo con eso. De acuerdo al estudio y al análisis nos dice este gran científico en nutrición y en alimentación que el consumo ocasional de bebidas alcohólicas aumenta la secreción de ácidos en el estómago. Y si aumenta la secreción de jugos ácidos, ¿qué va a pasar con nuestra sangre? ¿Qué va a pasar con nuestras células? Hermano, es importante que tengamos en cuenta que una pequeña cantidad de alcohol puede colaborar en la digestión química de los alimentos. En la digestión química de los alimentos. Ahora, cuando una dosis o concentraciones de alcohol son más elevadas, puede originar una gastritis aguda, con ardor, con dolor y puede originar una gastritis aguda, crónica, persistente, inaceptable. Y por último, ¿qué se va a presentar continuamente? Náuseas e incluso hemorragias. ¿Quién está acidificando la sangre? Lo que estás comiendo, lo que estás tomando, lo que estás ingiriendo. Entonces, mucho cuidado, hermano. O eres un alcohólico consuetudinario que va comenzando de a poquito y vas tomando alcohol etílico, o estás fabricando tu propio alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo habitual produce un efecto contrario. Esto es la disminución de la secreción gástrica debido a la gastritis crónica que este mismo origina. ¿Cuál de las dos cosas? ¿O acaso no hay hermanos de la iglesia que tienen daños estomacales, gastritis, úlceras, problemas dispépticos bien serios, hermano? Solo te llenas de gases. Solo te vives llevando al reflujo gástrico continuamente. Como ya indicamos, no solamente el daño queda en el estómago,
comienzas a dañar el esófago. Todo eso quieres para tu vida. Entonces, pasamos a un órgano grande del aparato digestivo. ¿Cuál será? El hígado. El alcohol etílico disminuye la cantidad de sales biliares secretadas. ¿Qué pasa con el hígado? Ya no secreta la bilis que para ayudar a procesar los alimentos, a digerir los alimentos que estamos consumiendo, el cuerpo necesita de esos jugos biliares. ¿Quién lo está trastornando? El alcohol. Entonces va esto a provocar una alteración a la flora intestinal. Mire cómo va en aumento la cadena. Y esto conduce a una desconjugación de las sales biliares. Esto nos lleva a conducirnos, a guiarnos a una desconjugación de las sales biliares con todas las consiguientes acciones irritantes en el colon. Ya no se queda en el estómago, ya no se queda en el intestino delgado. ¿A dónde pasa? Al colon. Entonces, es importante que nosotros pongamos asunto, porque cuando hay casos más avanzados, incluso se dificulta la formación de las micelas. Entonces, ¿qué vamos a provocar? Esteatorrea, que es la presencia anormal elevada de grasas en las heces. Si usted está viendo grasas en las heces de una forma elevada, esa patología se llama esteatorrea, provocada por el alcohol que hay en su hígado y en su aparato digestivo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que el hígado presenta las lesiones que le produce el alcohol, y esto nos lleva también a tener un hígado graso o esteatosis hepática. ¿Sí? La hepatitis alcohólica y la cirrosis encadena lo que vamos nosotros provocando por tomar o por consumir o por fabricar ese producto indebido en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, en todas estas enfermedades vamos alterando indistintamente todos estos órganos, incluso el grado de metabolismo de los principales alimentos o de los principios activos de algunas vitaminas se trastorna. Entonces, el hígado graso, la hepatitis, como también la esteatosis aguda alcohólica son irreversibles. Son irreversibles. ¿Por qué? Nosotros podemos ayudarlos simplemente si dejamos de consumir alcohol, y allí se vuelve reversible. Allí lo volvemos reversible. Entonces, usted y yo tenemos una obligación: cuidar este cuerpo. ¿Sí? Usted puede eliminar todas estas patologías hasta un 80 y un 90%, si usted desea. En la mayoría de los casos, sí, pero tiene que abandonar totalmente el mal hábito de consumir alcohol o de fabricar alcohol.
¿Por qué? Es diferente a la cirrosis, que en algunos casos es incurable, aunque hay casos reversibles cuando usted comienza a tomar el nabo con berro o berro, siquiera un medio litro diario. Sí hay cómo ayudarlo. Entonces, esto va a ser un tratamiento lento, pero lo puede solucionar. Y por ende también puede solucionar las complicaciones, como ya se habló, de una colitis, de la pérdida de la flora intestinal, y por ende el colon comenzaría a recuperar su estado funcional. ¿Cuál es el otro órgano que usted puede afectarlo? Es el páncreas. La pancreatitis crónica producida por el alcohol es una de las complicaciones más notables de los bebedores habituales, que lo conlleva a una secreción exócrina disminuida. Una secreción exócrina disminuida. O sea, los jugos pancreáticos ya no van en la misma cantidad y se va deteriorando su salud. Entonces, allí, ¿cuál es la causa más palpable? Una disminución o una mala absorción nutricional o intestinal. Y este puede llevarlo a una desnutrición proteínicamente o energéticamente grave. ¿Quién lo está provocando? Porque usted ve a una persona que va perdiendo masa muscular, la masa magra, que va perdiendo la fuerza para andar, que el cuerpo le tiembla, porque su aparato digestivo está alcoholizado. Está alcoholizado. ¿Y qué órgano no está funcionando bien? El páncreas. De usted y de mi cuidado necesita que su cuerpo y mi cuerpo funcione correctamente. Entonces, cuando hay carencias vitamínicas o carencia de oligoelementos, no se descuide y averigüe qué está consumiendo para que su cuerpo no se deteriore de ese modo y por ese motivo. ¿Cuál es el órgano que le sigue al estómago? Vamos a hablar sobre el intestino delgado. Sabemos que hay una motricidad gástrica normal en nuestro cuerpo, en el aparato digestivo, especialmente en el intestino delgado. Pero ¿qué sucede? Que el alcohol reduce la motricidad gástrica y aumenta el cambio intestinal. ¿Quién lo está haciendo? Usted mismo, yo mismo, por no saber comer. Entonces, no sabemos por qué se presentan diarreas. Dicen en Colombia, solturas. Usted y yo lo podemos provocar. Esto va produciendo alteraciones anatómicas, funcionales del epitelio intestinal. Y así provocamos una disminución de las actividades enzimáticas de las sacaridasas. ¿Sí? Usted y yo podemos provocar estos daños. ¿Sí? Un momentito, que hay alguien que está provocando bulla.
Entonces, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos una obligación de cuidar nuestros órganos, porque mire cómo se va deteriorando, ¿sí? Cómo se van deteriorando los órganos del aparato digestivo. Entonces, todo esto que hemos hablado, no es rara la aparición de la mala absorción, como ya lo mencionamos, por el daño pancreático y por el daño hepático. Entonces, no nos debemos asombrar por la mala absorción. Su etiología es compleja y múltiple, pudiendo estar implicado también aquí el estómago. ¿Por qué? La quilia, las bilis, el páncreas, el mismo intestino, comienzan a tener ese mal funcionamiento. Entonces, las consecuencias pueden ser un estado de desnutrición, proteíno energético grave. O sea, no asimila las proteínas, no asimila la energía y tu cuerpo tiene una reacción grave en su función, así como las carencias de vitaminas y de oligoelementos. Mire, tanto el daño hepático, el daño pancreático y el daño intestinal lo conlleva al cuerpo a tener todas esas reacciones. Usted y yo podemos tener cualquiera de estos males solo por no saber comer. Ahora, ¿cómo podemos alterar también con el alcohol el metabolismo intermediario? Ya que el alcohol etílico se metaboliza casi exclusivamente en el hígado. ¿Cuál es el primer órgano? Después del esófago, después del daño en el estómago. ¿Quién es que lo asimila directamente? Es el hígado. Entonces, en la bomba calorimétrica proporciona de 7.1 kilocalorías por gramo, aunque el organismo humano existen indicios que permiten atribuirle un menor valor energético cuando se ingieren cantidades elevadas. Quiere decir que si la persona ingiere más del 0.6 gramos por día por kilogramos de peso, estamos hablando que el daño es aún hasta irreversible. Entonces, es importante que la densidad de alcohol etílico contiene 78.9 gramos por cada 100 gramos. Y puede reconsiderarse las cifras si usted no controla. Y vamos viendo que de 0.6 puede ingerir 0.8 gramos por kilogramo de peso. Y esto es tan perjudicial, tanto para la persona como para sus órganos. Entonces, cuando nosotros no tenemos el control, mis queridos hermanos, el consumo habitual de alcohol puede contribuir decisivamente a la aparición de tantas y cuantas enfermedades en el metabolismo de absorción. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva? A la obesidad. A pesar de la limitada capacidad hepática para poder oxidar ese alcohol, el valor energético aumenta si la bebida alcohólica contiene glúcido simple. Casi nunca en una botella de alcohol le dice los componentes que tiene. Pero si estos glúcidos simples están en una cantidad elevada, usted va a tener mucho más daño en su cuerpo. Por ejemplo, hay personas que no ingieren directamente alcohol
pero sí ingieren cervezas, sí ingieren vinos. De hecho, hay hermanos que compran vino y lo toman. Hay que tomar el jugo de uva sin ningún grado de fermento. Ahí, a veces la persona cae. Puede tener ahí una cantidad de glúcidos altos o de más valor en esa bebida, pero igual termina provocándole daño, porque el alcohol etílico se absorbe en el estómago y en los primeros segmentos del intestino, pero una vez que llegan al hígado se convierten en acetaldehído por el ácido del alcohol deshidrogenasa. Entonces, el acetaldehído es el responsable de la mayoría de las alteraciones que se presentan de una forma inmediata detrás o después de la ingestión de alcohol. Y ahí podemos, como hay una vasodilatación facial, náuseas, posteriormente el acetaldehído pasa a ser un acetato, por lo cual se introduce en el ciclo energético suyo y mío, pues es correcto seguir considerando que las bebidas alcohólicas como ejemplo de alimentos superfluos que solo proporcionan calorías vacías, dañinas, perjudiciales, no deben ingerirse a nuestro cuerpo, así sea un vino, así sea una cerveza. Como dice el Señor en su palabra, que es el sidra o la sidra. ¿Cómo destruye el alcohol las proteínas? Vamos a ver. En las encefalopatías que presentan algunas cirrosis alcohólicas, existe una intolerancia a la ingestión de proteínas. Y ya la persona comienza a rechazar proteínas. Imagínense, si no ingerimos proteínas, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras fibras, con nuestras células? Y lo principal que se daña es las células musculares lisas, las células cardíacas o el músculo cardíaco. ¿Sí? Por eso no podemos descuidarnos de consumir la cantidad necesaria de proteínas. Y por eso le he hablado a ustedes, si son veganos, por favor, consuman espirulina, que tiene la cantidad de proteína necesaria. Y ahí tenemos la vitamina B12, que no nos permite ser anémicos. Pero cuando consumimos en los alimentos y fabricamos alcohol, vamos a tener también problemas con la asimilación o absorción de proteínas. Entonces, no vamos a tener una tolerancia a la ingestión de proteínas. Principalmente, los aminoácidos fenilalanina y triptófano son los más rechazados. La fenilalanina y los triptófanos. El cuerpo comienza a rechazarlos. Entonces, el alcoholismo aumenta la degradación proteica y probablemente dificulta su absorción. Mire cómo va en aumento los daños. Todos los aminoácidos no son aceptados de igual manera.
Porque esto, unido a la anorexia habitual del bebedor o del alcohólico, es un deterioro total de su cuerpo. Y esto puede proporcionar un descenso de la cantidad de proteínas a nuestro organismo. Entonces, aunque a veces todavía hay estudios que están por allí presentando y no se ha podido precisar aún si algunos signos y síntomas que presentan el alcoholismo o el alcohólico son debidos al alcohol o si es la hepatopatía que lo ocasiona. Pero debemos tener claro que sí se sabe, en cambio, que un aporte proteico adecuado o incluso elevado no evita la hepatopatía alcohólica. El ácido úrico, catabolito de la nucleoproteína, puede haberse o encontrarse elevado en los bebedores habituales, llegando a ocasionar ataques de gota. Mira dónde lo lleva el alcohol, a provocar una enfermedad que lo ocasiona a veces el exceso de consumo de carnes, como es la gota, la artritis gotosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano, ¿sí? Porque nosotros, sin querer, podemos crear enfermedades por no saber cuidar nuestro cuerpo.